Una introducción muy breve. ¿Qué pasaría si construyeras un refugio para gente perseguida, en un lugar donde otras personas ya viven? En los próximos minutos aprenderás la razón de este dilema moral. Está en la raíz del problema entre israelíes y palestinos. Primero, hay un par de cosas que son importantes de entender. Muchos judíos fueron perseguidos en la Europa antisemítica, especialmente en el Holocausto nazi. Los sionistas promovieron la migración masiva a territorio palestino, en esta época colonia británica, en la que los judíos tenían una conexión muy antigua, y en la que pequeñas comunidades judías ya existían entre variados grupos de pueblos indígenas. Pero cuando las Naciones Unidas ofreció la mayoría de las tierras para un nuevo estado llamado Israel, para los palestinos que vivían ahí fue una destrucción inmensa de vida. Ellos rechazaron el plan de partición de la NU, y muchos estados armados invadieron el nuevo Estado de Israel. Las fuerzas israelíes borraron más de 400 villas y pueblos palestinos. Al final de la batalla, Israel controló el 78% de la Palestina histórica, y 750.000 de los palestinos que fueron expulsados durante la batalla. Trataron de volver a sus hogares donde el nuevo Estado se sentó, y fue permanentemente fortificado por el gobierno israelí. Mientras alrededor de 100.000 refugiados empezaron a ser ciudadanos de segunda clase al lado de la nueva mayoría judía. Hoy, el número de refugiados palestinos y sus descendientes está alrededor del billón, localizados en la Franja de Gaza, el Banco Este y Jordania. Muchos están esparcidos por el mundo y millones todavía viviendo en campos de refugiados, buscando volver a su tierra natal. En resumen, un grupo de refugiados encontraron un necesitado refugio. Pero en el proceso, un nuevo grupo de refugiados fue creado. Esta es la segunda idea a entender. Israel fue fundada como un Estado judío. Pero ahora, pregúntese, ¿qué significa exactamente eso? La gente tiene muchas ideas acerca de cómo un Estado judío debería de ser. Algunos llaman a la igualdad entre todos sus ciudadanos, pero lo que fue creado en la práctica fue discriminación institucional contra gente no judía. En otras palabras, Israel terminó siendo construida sobre un bosquejo de exclusión. El gobierno israelí quiere la máxima cantidad de tierras y recursos para judíos, pero no para los palestinos viviendo ahí. Esa es la razón por la que dentro de Israel los judíos tienen privilegios especiales, incluyendo derecho a tierras y casas, que son negadas a los ciudadanos palestinos, que conforman el 20% de la población de Israel. Esta también es la razón por la cual Israel nunca ha definido sus fronteras. De hecho, todavía controlan tierras en el Banco Este y Gaza, que ellos conquistaron en la guerra de 1967. Desde entonces, Israel ha construido enclaves judíos para sobrepoblacionar el Banco Este, construyendo ciudades solo para judíos y brindando infraestructura, caminos, campos militares, escuelas e incluso una universidad. Inicialmente las ocupaciones militares fueron diseñadas para ser ocupadas temporalmente, pero después de 40 y más años estas parecen permanentes y enteramente injustas. En el Banco Este los pobladores israelíes y palestinos viven en la misma tierra, pero en dos condiciones completamente separadas y completamente desiguales por la ley israelí. Los pobladores judíos dominan los recursos naturales incluyendo agua y tierras de agricultura, y son apoyados por el ejército israelí. Para mantener la ocupación, Israel ha demolido miles de hogares palestinos, confiscando suelo palestino, bombardeando poblaciones civiles en Gaza y castigando a la resistencia con asaltos, arrestos y asesinatos. Todo para ganar la máxima cantidad de tierra, mientras hacen tan difícil la vida para los palestinos, hasta que ellos decidan irse o se mantengan temerosos de resistir. Los palestinos han respondido a la lucha. Por décadas han tratado de conseguir la liberación nacional a través de la pugna armada. Algunos grupos todavía lo hacen, pero ahora la mayoría apoya las protestas populares. El dañino patrón de control, represión y violencia daña profundamente a los palestinos, que viven bajo la ocupación e israelíes viviendo allí. Esto se debe quebrar para alcanzar un futuro pacífico y seguro para ambos pueblos. Ahora que entiende el problema, ¿qué pasa con la solución? ¿Qué pasa con las conversaciones de paz? Hasta el momento, más de 2 décadas de conversaciones apoyadas por Estados Unidos han empeorado el problema a través de su apoyo a la ocupación israelí. Han sido años de conversaciones mientras Israel expande masivamente sus asentamientos y literalmente redibuja el mapa.
Las conversaciones de paz son buenas cuando son reales, pero no cuando son propiciadas para cubrir ambiciones de tierras. Entonces, ¿ahora qué? El actual superpoder mundial, los Estados Unidos, ha sido un amigo horrible apoyando la destructiva y autodestructiva expansión de tierras palestinas. A través del financiamiento al ejército israelí, el recipiente más grande que ayuda a la economía estadounidense del mundo, pero hay otro superpoder que te puede hacer la diferencia. Eres tú. Con millones de personas iguales que tú alrededor del mundo, incluyendo palestinos e israelíes que protestan, educan, divulgan y boicotean. Todo para promover una presión no violenta e internacional a Israel, para detener la violación de los derechos humanos de los palestinos. Debería ser una opción, porque sinceramente pienso que no hay nada que justifique una guerra, matanzas, y más en este pedazo porque nunca se ha respetado a la sociedad civil. Siempre se ha atacado escuelas, hospitales, casas particulares, donde hay personas que no tienen nada que ver con esta guerra. Entonces, el problema aquí, a lo mejor la pregunta es ¿por qué no es una opción? Porque entran en conflicto dos ideologías, dos religiones. Y aun cuando a lo mejor no son tan diferentes una de otra, cada quien tiene su nombre para su Dios, cada quien tiene sus tradiciones, y esas mismas tradiciones y esas mismas ideas no los van a dejar llegar a un punto medio de convivencia. Porque ahí no hay nadie que diga un hasta aquí, que dé un alto. En el caso de la ONU, por ejemplo, la ONU como organización de las Naciones Unidas debería de encargarse de que esto no sucediera, debería de encontrar sanciones adecuadas. Sin embargo, no hay un punto en el que diga la ONU, hasta aquí, le voy a poner un hasta aquí al país y que realmente ese país lo cumpla. Se supone que igual Israel como perteneciente a la ONU o Palestina como pertenecientes a la ONU deberían acatar lo que la ONU dice, pero nadie le hace caso. Tristemente no se ve un fin claro, pero ojalá y pudiéramos encontrar la manera de que los dos países se dieran cuenta que cada quien tiene su idea, de que cada quien tiene su religión, de que no los vamos a cambiar ni a unos ni a otros y que aprendieran a convivir en paz. Eso fuera lo ideal, por desgracia estamos muy lejos de eso. Como mexicanos, ¿te refieres nosotros? Pues México siempre se inclina hacia donde esté el interés norteamericano. Entonces, si el interés norteamericano está con Israel, el interés mexicano va a estar con Israel. Que va a ser un problema muy significativo que por desgracia vamos a tener desde casi el término de la Segunda Guerra Mundial todavía hasta nuestros días. Incluso si nos remontamos más atrás, este territorio va a estar en conflicto desde tiempos inmemoriales, casi. O sea, podemos ver la Biblia como referencia histórica y desde la Biblia ya vemos desde hace 3.000 o 4.000 años ya las personas estaban peleando por ese territorio. ¿Cómo empezó este conflicto? Ahora sí, el actual empieza después de la Segunda Guerra Mundial, cuando este territorio en el que era antes todo lo que era Palestina, se les va a quitar un pedazo a este país para darle a los judíos como recompensa, como compensación por todo lo que había pasado en el Holocausto con ellos. ¿Cuál fue la consecuencia de que los americanos ayudaron a los judíos? Pues que vamos a ver en ese momento que se va a dividir el mundo, por así decirlo, se van a crear bandos. Los que apoyaban a los israelíes, ya una vez formado el Estado israelí, y los que apoyaban a los palestinos, que ya estaban en ese momento formados. ¿Por qué? Porque si lo vemos desde un punto de vista un tanto neutral, sí es injusto quitarle territorio a un país para darle territorio a otro país que ya ni siquiera existía desde hace muchísimos años. ¿Este conflicto les recuerda al Holocausto? Definitivamente, porque como lo decía hace un momento, es gracias a todos los problemas que sufrieron los judíos durante el Holocausto, que dice una vez creada la ONU, dice Inglaterra, dice Estados Unidos, es como si los agarraran como niños y les dijeran, pobrecitos, miren todo lo que les hicieron, vamos a darles en compensación un país nuevo. Decía hace un momento, es gracias a todos los problemas que sufrieron los judíos durante el Holocausto, que dice una vez creada la ONU, dice Inglaterra, dice Estados Unidos,
es como si los agarraran como niños y les dijeran, pobrecitos, miren todo lo que les hicieron, vamos a darles en compensación un país nuevo. Con esto concluimos que este conflicto lleva más de 50 años en guerra y actualmente continúa. Ya que los judíos le quitaron las tierras a los palestinos muy injustamente. Esto es a causa de que los países se apiadaron de los judíos después de lo sucedido en la Segunda Guerra Mundial.